están? Hasta este punto teníamos más de 1400 kilómetros de recorrido y pensar que hace unos meses creíamos que llegar a Tarija en motocicleta era un sueño muy lejano. La Ruta Sur Bolivia sería sin duda el viaje más largo que hicimos desde que empezamos a viajar en dos ruedas. A la memoria nos vienen recuerdos de nuestras primeras rutas de unos 20 a 30 kilómetros de distancia, que hacíamos con mucho temor a lo desconocido. Ahora que vemos las cosas con una visión diferente, nos damos cuenta que vencimos el temor y los prejuicios que muchas personas tienen por viajar en moto. Somos Rubén y Gaby y les damos la bienvenida a un nuevo video. Llegamos a la Churra Tarija. Vamos, compadre, a la fiesta, un mate y chicha quiero tomar. Al son del erqui y la caja, qué linda rueda, todos a bailar. Al son del erqui y la caja, qué linda rueda, todos a bailar. Ha llegado la maldonosa con su sonrisa que enamorar. Quiero cantarle una copla a contrapunto pa'l carnaval. Quiero cantarle una copla a contrapunto pa'l carnaval. Chapatita, soy la reina, con tu dulzura quiero vivir. Ojos color de miel, mi chapaquita, qué linda sos. Ojitos color de miel, mi chapaquita, qué linda sos. Esta no sería la primera vez que visitamos Tarija. Muchos años atrás tuvimos el placer de conocer la tradicional entrada del Carnaval Chapaco, donde disfrutamos de la ciudad, sus comidas típicas, la represa de San Jacinto, tomatitas y sus deliciosos cangrejitos, además de varios lugares representativos de esta ciudad que te invitamos a que conozcas cuando visites la hermosa tierra chapaca. En ese entonces, Gaby conocería por primera vez a nuestros tíos, primos y sobrinos de Tarija, con quienes compartimos un bellísimo tiempo en familia, y ahora nos estaban esperando en casa con un rico asado. Chapaquita, sos la reina, con tu dulzura quiero vivir. Ojitos color de miel, mi chapaquita, qué linda sos. Ojitos color de miel, mi chapaquita, qué linda sos. ¡Oh, Tarija querida! Con sus lindas mujeres y sus churas gente. Es increíble estar recorriendo las calles de Tarija. Ahora nos damos cuenta que los motoviajeros no miden sus viajes por la cantidad de lugares turísticos que visitan, sino por cada kilómetro de ruta recorrido, ya que cada kilómetro tiene su paisaje distinto, gente diversa, comidas propias de cada región. Y eso es lo maravilloso de este tipo de viajes, que te hacen ver lo más preciado en lugares tan remotos. Pasar por estas experiencias solo te hacen sentir un amor muy grande por tu tierra. Todo bien, primo, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Qué gusto, igualmente, papi. Qué lindo que llegaron. Bienvenido a la casa. Bienvenido. Hola, Bien, ¿cómo está? Yo sigo con el barbijo. Gracias a Dios. Mira, me dejé así el barbijo. Mira. Hasta acá. Lugar y hemos hecho un poquito más allá. Será que llegamos a Tarija más allácito ya. Se acabó aquí nomás. Hay sitito, dice.
carne. Good morning, sunshine. Si hay algo que ha marcado la crisis sanitaria mundial, es el dolor y la tristeza de muchas familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos. Por ello hemos aprendido a valorar lo más importante que es la familia. Por ese motivo decidimos aprovechar todo lo posible para compartir tiempo de calidad en familia, disfrutar de su compañía, con las agradables charlas interminables, cocinar juntos, compartir la mesa, tomar unos deliciosos mates y salir a pasear. Estas son las cosas que hicieron de nuestra llegada a Tarija algo muy especial. Solo nos queda agradecer todo el cariño y el amor que nos brindaron, incluso sacrificaron tiempo de sus trabajos para estar con nosotros y hacernos sentir como en casa. Ese lazo ni el tiempo ni la distancia podrán separarlo, por el contrario, ese amor siempre crecerá. Corre hasta el parque, hijo. Hasta el parquecito, corre. Uno de los lugares más visitados por los turistas es la iglesia de San Roque, que en sus alrededores se encuentra con muchas tiendas que venden recuerdos, artesanías, ropa típica, vinos y singanis propios de la bella tierra chapaca. También podrás disfrutar de las ricas masitas que venden enfrente de la iglesia, como los tamales, empanadas, hojarascas, alfajores y las deliciosísimas blanqueadas, que es una parada obligatoria que debes realizar. Good morning, sunshine. ¿Ya? Sí, ¿Sí? sí. Blanqueado. Ya. Las blanqueadas. 3. ¿Una más o ya? Muchas gracias. I love you. You. Gracias por ser parte de esta comunidad. Sería de gran ayuda que te suscribas al canal, le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales para generar más contenido. Espéranos en el siguiente video y recuerda, Échale pimienta a tu vida.